yo soy es, yo soy el buen pastor. Entonces, a través de Jesús, nosotros encontramos un amor que guía, que protege y entrega su vida. Hay una dinámica que en ocasiones a mí me tocó ver en una película y también me ha tocado ver en retiros de jóvenes, de adolescentes. Y agarran a un joven y lo llevan a la parte de atrás, que no escuche. Y le empiezan a decir, la persona que lo va a dirigir, le va a decir, tú tienes que escuchar mi voz y me tienes que seguir a mí hacia donde yo te diga. Pero luego dentro del auditorio está todo el grupo de gente que va a empezar también a hablarle y le va a decir a la derecha, o sea, todo lo contrario a la voz que debe seguir. Entonces, cuando el muchacho entra, como nomás escuchó una voz, si no conoce bien esa voz, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se va a desviar. Se va a desviar. Entonces, aquel que conoce bien la voz del que lo va a guiar, ¿qué va a hacer? Va a escucharla y va a seguirla. Entonces, en medio de todo ese ruido que se puede haber, cuando uno conoce la voz de aquel que lo va dirigiendo, se llena el corazón de uno de gozo, de alegría. Y cuando escuche esa voz que le va llamando, que le va diciendo, vete a la derecha, vete a la izquierda, no, ahora detente, vete un poquito para atrás. Entonces, en todo esto, si me ponen en pantalla, vamos a ver el primer versículo que está ahí en Juan 10:11. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora bien, observemos esto, ahí déjamelo en pantalla, por favor. No dijo que era un líder. Observemos esto, no dijo que era un líder, un consejero o un maestro, aunque también lo es. Él en esta declaración está diciendo, ¿yo soy qué? El buen pastor. No nomás está diciendo el pastor, dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué encontramos? Un pastor que hace, cuida, guía, conoce, defiende y está dispuesto a morir por sus ovejas. Así que hoy en este tema vamos a ver puntos muy importantes, alrededor de 4 puntos muy importantes sobre quién es Jesús como buen pastor, cómo es Jesús como buen pastor. Y tenemos que empezar con el contexto. ¿Alguien recuerda qué pasa en el capítulo 9 de Juan? Para aquellos que son lectores de la Biblia, sin verla todavía. ¿Alguien que recuerde específicamente de qué habla el capítulo 9 de Juan? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Imagínate, no se dice cuántos años tenía, pero por la costumbre, cuando los padres dicen, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Desde el capítulo 9, ¿por qué pasaba esto? Él ya era mayor, tenía arriba de 30 años para que fuese considerado mayor y que los padres dijesen, pregúntenle a él. Pues resulta que Jesús va por el camino y lo ve y empiezan los discípulos a preguntarle desde el capítulo 9, si me lo van siguiendo ahí. Dice que cuando los discípulos lo vieron al ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús y le decían, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiese nacido ciego? Y cuando como Jesús conocía todo, dice la Escritura que les empezó a decir, no pecó este ni sus padres, sino que él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros en ocasiones estamos viviendo situaciones que nos resultan difíciles, situaciones que en ocasiones llegan a ser una prueba, situaciones que en ocasiones a lo mejor hemos vivido con ellas por años, pero que tienen un propósito divino. Sí, él estaba ciego con un propósito divino. ¿Para qué? Para que cuando llegase el tiempo, el momento y el lugar, Jesús tuviese un encuentro con él tuviese un encuentro con Jesús y Jesús lo sanara. Y se hizo un alboroto tan grande que empezaron a decir, oye, ¿no eras tú el ciego de nacimiento? ¿Cómo es que ahora ves? Y dijo, no, pues es que hubo un hombre que hizo esto y me dijo que fuese sano y yo sané. Era conocido, tan conocido era que llegó al Sanedrín, que llegó a los fariseos, que llegó a los saduceos, de tal manera que
¿qué fue lo que sucedió? Que los fariseos decían, no hombre, este hombre no viene de Dios. Y empezaron a investigar al que había sido ciego. De ahí viene la canción, una cosa yo sé, quien esa creo, que una vez era ciego, ciego y ahora veo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que le empezaron a preguntar al hombre, a ver, dinos, ¿cómo es posible que tú estés viendo? Dinos, si eras ciego, ¿cómo es que ahora ves? Y él les dijo esta palabra, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sabes? Una de las cosas que Jesús desea y que nosotros tenemos, más allá de tener que hacer, cuando amamos a Dios lo obedecemos. Este hombre, ¿qué tal si se hubiera puesto y le hubiera dicho, ay, ¿para qué me pones lodo? ¿A poco tú crees que voy a ver? ¿Tú crees que mis papás no me llevaron al médico? No, este hombre que hizo, simple y sencillamente sintió el impulso de escuchar esa voz que le dijo, ve al Siloé y lávate, después de haber puesto lodo sobre sus ojos. Una de las cosas que Dios desea de ti y de mí en ocasiones es probar nuestra obediencia. ¿Sí? Y nuestra obediencia se prueba a veces de quien menos esperamos cuando nos dan una instrucción. Y este hombre recibió una instrucción, tal vez a lo mejor ya había escuchado quién era Jesús, pero ni siquiera conocía su voz. ¿Qué nos sigue diciendo más adelante? ¿Qué fue lo que sucedió? Que él recibe la vista, empieza a ser investigado por los fariseos, por los saduceos, y los fariseos desacreditaban a Jesús y le decían, nosotros sabemos que este es un hombre pecador. Y fíjese lo que es tener criterio. Lo que es tener criterio. Cuando este hombre tuvo criterio, dijo, a ver, lo que tú me estás diciendo como que no me convence, porque hay una... el siguiente versículo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es misericordioso, no recuerdo bien cómo sigue, si alguno es temeroso, a ese oye. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es temeroso de Dios, a ese oye. No se dejó guiar por lo que estaban diciendo otras personas de él. No se dejó guiar por lo que le decía el vecino. No, hombre, es bien pecador. Dijo, no, yo no creo eso. ¿Sabes por qué? Porque si él fuera pecador, no me hubiera hecho este milagro. Y obviamente observemos a quién se los está diciendo. Se lo está diciendo a los principales líderes religiosos. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver esto bien claramente y desarrollar ese criterio de tal manera que cuando alguien nos diga algo de una persona, tenemos que corroborar si es cierto o no es cierto. Porque en ocasiones, mire, se levanta cada situación que uno dice, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este muchacho? Les estuvo, en pocas palabras, evangelizando de quién era Jesús, de cómo era Jesús y lo que había hecho Jesús en su vida. Al final este hombre, dice la Escritura, le hablan a sus padres y sus padres dicen, edad tiene para que responda. ¿Sabes por qué? Porque ellos ya sabían quién era Jesús, lo que era Jesús y que estaba siendo perseguido por los fariseos, por los saduceos. Y de ahí proviene la Escritura que luego él tiene un encuentro con Jesús. Jesús nuevamente lo encuentra y le dice, oye, ¿tú qué piensas que de aquel que te dio la vista? Dijo, posiblemente sea un profeta. Y dice, ¿no lo conoces? ¿No sabes quién es? Y le dijo, no sé quién es. Y cuando Jesús le dice, yo soy, dice la Escritura que él se postró y lo adoró. Cuando tú tienes un verdadero encuentro con Jesús, cuando Jesús te abra los ojos, tú tienes la capacidad de adorarlo. La Escritura dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandeciese la luz de la verdad.
Y ahora déjame decirte algo, que el pecado oscurece la visión del hombre. Cuando uno está en pecado, cuando uno hace cosas que no agradan a Dios, dice la Escritura, que el hombre está en lazo del diablo y está cautivo a voluntad de él. ¿Sí? Porque entonces como el diablo te nubla tu vista, te nubla tu visión y a veces te dice, mira, eso no está bien. Pero ¿quién nos ha puesto a nosotros por jueces? Ahora, si retomamos esto, ese ciego no se dejó guiar por esas voces. Se dejó guiar por el milagro que había recibido, se dejó guiar por quién era Jesús y cómo era Jesús y lo que Jesús estaba haciendo y el milagro que había hecho en su vida, de tal manera que lo adoró. Aunque lo expulsaron de la sinagoga, por eso él dijo, yo he venido para que los que no ven, vean, y aquellos que creen ver, sean oscurecidos. Por eso de aquí desprende el capítulo 10 que habla sobre que Jesús es la puerta, sobre que Jesús es el verdadero pastor y estaba confrontando la ceguera espiritual de los fariseos y saduceos. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones, si nosotros no nos alineamos a las Escrituras tal y como debe ser, nos perdemos en costumbres y tradiciones que no están dentro de lo que está establecido por Dios. Y a veces las hacemos tan nuestras que nos olvidamos de lo que la Escritura dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, cuando tú y yo nos alineamos a la palabra, encontramos que tenemos un buen pastor. Ahora bien, la figura del pastor en la Biblia está muy representada y en uno de ellos es por David. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, nos habla que David era un pastor de ovejas. Y aunque era joven, por eso es muy importante que como joven uno esté escuchando la palabra de Dios desde la juventud. ¿Por qué? Porque cuando prestamos atención a lo que la palabra de Dios dice y escuchamos lo que Dios dice, esa palabra se guarda en nuestro corazón. ¿Y el rey David qué hacía? El rey David qué hacía, dice la Escritura que esto es cuando ungen a David como rey, dice que todos los hijos estaban ahí, pero faltaba uno. Y cuando Samuel pregunta, dice, ¿quién falta? ¿Falta alguno? Dice, sí, falta uno y es el pastor de las ovejas. Y le dice, mándalo a llamar porque no nos sentaremos aquí hasta que Él esté con nosotros. David pastoreaba ovejas, pero en ese pastoreo de ovejas Él tenía encuentros con Dios. Él desde ese entonces se había dado cuenta que Dios lo estaba usando para guardar sus ovejas del lobo, del león, del oso. Por eso cuando se enfrenta a Goliat, él que dice, Jehová Dios que me ha librado de la mano del oso, de la mano del león, de la mano de los depredadores, podrá librarme de este filisteo incircunciso. ¿Por qué? Porque él ya había sido entrenado, porque él ya había sido capacitado solo donde estaba con Dios. ¿Cuántos salmos, no sé si tú te has puesto a pensar que David pudo haber escrito mientras estaba cuidando las ovejas? ¿Cuántos himnos, porque los salmos son himnos, tocaba allí en la paz y la tranquilidad de los campos? David es un ejemplo de que dice la Escritura que detrás de las majadas, o sea, de las manadas de las ovejas, lo tomó Dios para pastorear a su pueblo Israel. ¿Pero por qué lo hizo así? Porque tuvo una relación con él, porque escuchó su voz. El Salmo 23, de más recordar lo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me gusta mucho la versión en inglés porque dice, si Jehová es mi pastor, o sea, observemos, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? Y si Él es mi pastor, yo estoy al cuidado de Él, pero debo obedecerlo. En Ezequiel 34 también, cuando Dios hace un reclamo hacia los líderes de Israel, en Ezequiel 34, dice que Él, o sea, siendo Dios, iba a buscar a las ovejas, las iba a recoger, las iba a cuidar, porque los pastores humanos las habían abandonado. Dice, y me buscaré pastor que las apaciente de corazón.
Porque se necesita un corazón para pastorear ovejas. Se necesita un llamamiento de parte de Dios para pastorear ovejas, pero es un trabajo conjunto, ¿sí? Porque recordemos siempre algo muy clave, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros solo somos portavoces. Tenemos un llamamiento que Dios nos ha dado y venimos a declarar el mensaje que Jesús nos da. El mensaje que Dios a través de su Espíritu Santo nos da. Y ahora Jesús aquí se está declarando como yo soy el buen pastor. No solo el pastor. Es como cuando tú escuchas y dices, este es un gran chef. No está diciendo que es solo un chef, es el gran chef. Y mire, a veces hasta le hacen guana guana. Sí. Entonces, si como humanos lo hacemos entre hombres, ¿por qué no hacerlo al que es el buen pastor, al pastor de pastores? Sí. Ahora bien, dentro de todo esto, eso era radical. ¿Por qué? No era uno más, no era cualquiera, el bueno, el verdadero, el único que ha sido, que es y que siempre será. Jesús, nombre sobre todo lo que se nombra en los cielos, en la tierra y aún debajo de la misma tierra. Es Él nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que tomó nuestro lugar. Ahora bien, ¿qué hace el buen pastor? Aquí hay 3 puntos que quiero compartir contigo. Vamos a ver en Juan 10:14, por favor. Dice, el buen pastor conoce a sus ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Se trata de una labor conjunta entre el pastor y las ovejas. ¿Sí? El pastor necesita conocer a la oveja, pero también la oveja necesita conocer a su pastor. El pastor la va a llevar a campos donde el pastor ya conoce y sabe que hay buen alimento. Sabe que allí es necesario que paste la oveja, que pose la oveja, que descanse la oveja, que esté alimentándose la oveja. Y en este caso a veces nosotros lo vemos en algunos comerciales que vemos como hay un anuncio y dice cliente número tal, cliente número tal. No somos un número, no. Él te conoce, Él me conoce. Conoce nuestras luchas, conoce nuestros temores, conoce nuestras heridas, conoce todo lo que somos, pero también qué somos y lo que hacemos para Él. En este caso, ¿tú crees que Jesús no conocía la impulsividad, lo impulsivo que era Pedro? Sí, lo conocía. A los hijos del trueno, los que le dijeron a Jesús, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Y qué les dijo Jesús? No saben lo que están pidiendo. Porque como humanos a veces nos pasa eso, ¿sí? Cuando comenzamos a aprender que la Escritura dice misericordia quiero y no sacrificios, es porque el que sabe de misericordia es porque la ha recibido y Dios quiere que también la demos. ¿Sí? Y podemos ver otros casos. ¿Tú crees, por qué crees que Jesús llamó a Pablo? ¿A Pablo en qué momento lo llamó? Cuando estaba persiguiendo la iglesia. Cuando iba camino a Damasco y tiene un encuentro. Ahora bien, es un caso muy específico el de Pablo porque dice la Escritura que Pablo sí entendió la voz. Hay otra parte en Hechos, en los últimos capítulos, que dice, yo escuché una voz en lenguaje hebreo que me habló. Y los que iban con él no la entendieron porque solo hablaban griego. Por eso Pablo inmediatamente respondió y dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Pero su actitud fue de alguien temeroso porque escuchó su voz nativa, la voz del lenguaje judío. Por eso la Escritura dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y Dios hace que nosotros escuchemos su voz. Jesús no solamente nos observa de lejos. Sí, mira, pasa algo cuando tú estás realmente conectado con Dios. En el valle, y me refiero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento en que tú
estás pasando por un tiempo difícil, Él está contigo. Y tú sabes que está ahí a tu lado. Ahora bien, te puedes sentir desesperado porque somos seres humanos. Pero sin embargo hay algo bien clave en ese momento difícil. Tú puedes tener paz en la tormenta. ¿Por qué? Porque conoces que hay un Dios que te ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, según Isaías 43:10. Ahora bien, si lo vemos en un aspecto práctico esto, ¿cuántas veces has sentido que nadie te entiende? A veces decimos, es que nadie me entiende, y lo decimos con molestia. Lo decimos hasta enojado. Déjame decirte que Jesús sí te entiende. Que a veces pasa por mi mente Job. Job, que era un hombre bendecido por Dios. Job, que era rico. De la noche a la mañana pierde todos. Pierde todos sus hijos, pierde todos sus bienes, pierde todo. Y sabes que los amigos, el mayor bien que hicieron sus amigos con Job fue cuando se fueron y se sentaron con él 7 días. Pero cuando abrieron la boca, se equivocaron. Se equivocaron porque lo juzgaron. Sin ellos tener el discernimiento espiritual de que Dios había permitido que Job entrara en una prueba. Ahora bien, si nosotros vemos a Job, ¿qué le pasó? Se desesperó y le empezó a reclamar a Dios. Ya hasta que Dios empieza a decirle a Job, a ver, ¿dónde estabas cuando formé lo que hay en la tierra? ¿Dónde estabas cuando le puse un límite al agua? ¿Dónde estabas cuando formé los animales marinos? ¿Dónde estabas cuando hice las estrellas y a cada una le puse un nombre? ¿Dónde estabas? Y empieza Jehová Dios a decirle a Job, a ver, ay, es cierto. Por eso Job 42:5 dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú y yo tenemos un verdadero encuentro con Dios, hermano, aunque estés pasando pruebas, sabes que Él está contigo. Porque Él es tu pastor y prometía estar siempre contigo. Pero el nivel de fe que tú tengas es lo que te va a ayudar a resistir, a aguantar, porque estás con el pastor de pastores. Entonces, Jesús está contigo y es el único que puede hablarte directo a tu alma. Aunque a veces escuches otras voces que te dicen, tú no eres esto, tú no eres aquí, tú no eres allá, pero Dios te dice, yo te dije quién eres. Y eso es lo que te debe de importar a ti. Si alguien dice otra cosa diferente, tú decides si lo escuchas. Por eso decía, criterio. El ciego tuvo criterio tan bien hecho en su vida que dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso, a ese oye. Criterio es lo que nos falta desarrollar para saber qué voz escuchar y qué voz desechar. Amén. Ahora bien, el buen pastor protege a sus ovejas. Vamos a Juan 10, 12 y 13, por favor. Juan 10, 12 y 13. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13, por favor. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El que es el pastor va a quedarse en el lugar donde Dios lo ha plantado. El que es el pastor, aquel que ha entendido un llamamiento que Dios le ha hecho, las pruebas, el lobo representa las pruebas. El lobo no lo espanta, lo enfrenta. Pero si el llamamiento
que la persona tiene, en el momento que viene el lobo, en el momento que viene la prueba y que dice, no, yo aquí no puedo, se va y abandona lo que supuestamente Dios le había dado. Sí, aquí ¿qué es lo que vemos? Jesús no corrió cuando las cosas se pusieron difíciles. Y vamos, antes de que lo aprendieran, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús conocía los tiempos, agarró a sus 3 discípulos y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velen conmigo. En pocas palabras les estaba diciendo, ayúdenme porque esto se va a poner color hormiga y aquí es donde yo necesito que mis hombres cercanos estén apoyándome. En el momento de la prueba, tú conoces a la gente que va a estar contigo. En el momento de la prueba, cuando otros se van, hay gente que la que menos espera va a estar contigo y te va a levantar el hombro y te va a decir, ni te dice yo aquí estoy contigo, nomás llega y ahí se posiciona. Gloria a Dios por esas personas. Gente que no te abandona cuando caes. No te suelta cuando te pierdes. Al contrario, ahí está detrás de ti. Oye, no te he visto en la iglesia. ¿Está todo bien? Te extrañamos. ¿Tienes alguna necesidad para que yo ore por ti? O que lo encuentras en el camino. ¿Cómo estás? No te hemos visto. Nos alegra mucho cuando estás ahí en la iglesia. ¿Sabes? Dios ahí está. Jesús necesitó de sus amigos. Y aunque lo dejaron, él ahí se quedó porque tenía un plan bien definido. El rey David llegó a decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Sabes por qué lo decía? Porque él sabía que Dios lo había llamado. Cuando tú tienes esa seguridad a qué Dios te llama y en qué lugar te tiene Dios, mira, tú ahí te mantienes. Tú allí estás. Hay quien te va a abandonar. Personas se van a ir. El andar en esta vida en ocasiones va a herir, pero hay algo bien importante que tú y yo tenemos que reconocer. Jesús siempre va a estar ahí. En la lucha, incluso cuando tú ya no puedes luchar, aquel que te va a llevar de la mano, aquel que te va a tomar en los hombros, cuando estés herido es el pastor. El pastor te va a tomar porque está interesado en ti. ¿Sí? Entonces esto es algo práctico en este sentido. Recuerde, llevamos 2 puntos. ¿Qué hace el buen pastor? Conoce a sus ovejas, protege a sus ovejas. Y el tercer punto aquí es, el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11, inciso C. Juan 10:11 dice, su vida da por las ovejas. Y este es el corazón del evangelio. Cuando Jesús da su vida por las ovejas. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No solo nos guía, no solo nos cuida, sino que también dio su vida por ti y por mí. La cruz no fue un accidente, fue una entrega voluntaria, amorosa y poderosa de Dios. Sí, por eso cuando lo prendieron pasa por mi mente que Pedro, cuando fue impulsivo, como era impulsivo, dice que sacó la espada de alguien y le cortó la oveja. Alguien llamado Malco. Y yo puedo ver a Jesús como que, Pedro, ¿qué te pasa? El que espada mata, espada morirá. ¿Tú crees que no puedo decirle a mi Padre que envíe legiones de ángeles para que me defiendan? Pero ¿por qué Jesús no lo hacía? Porque había un propósito, porque había un plan, porque había algo específicamente que Jesús iba a hacer.
¿Y a qué va con todo esto? Lo que tú y yo estamos viviendo ahora tiene un plan, tiene un propósito definido de parte de Dios. Y a veces la prueba no nos gusta. Y a veces no discernimos la prueba. Cuando tú no disciernas la prueba, te voy a dar un consejo. Mejor calla y ora. Mejor calla y ora. Porque a veces hablamos y más nos enredamos y más nos hundimos y más nos equivocamos. Si no sabes qué hacer en medio de la prueba, mejor híncate y dile: Señor, aquí estoy, ayúdame. Señor, no entiendo qué pasa, pero a mí me ha tocado ver esto y decir: Señor, hace años atrás tú me enseñaste y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a tu propósito son llamados, y yo sé que tú me has llamado y yo sé que tú tienes un plan y un propósito para mí y no lo entiendo, y a veces le he llegado a decir al Señor: no me gusta lo que está pasando, pero si tú estás conmigo, aquí estoy yo, Señor. Hay situaciones que vivimos y no entendemos. Si las tratamos de ver desde el punto de vista natural, están mal y más que mal. Pero cuando nos centramos en Dios y hacemos a un lado lo humano y empezamos a ver espiritualmente, Dios nos empieza a dar revelación. Revelación que a veces ni es buscada, sino que viene de parte de Dios en el momento y te da a entender algo. ¿Sí? Jesús no fue víctima, fue un salvador. La gente madura deja de victimizarse. La gente madura deja de decir ¿por qué a mí? La gente madura deja de quejarse, deja de murmurar, deja de criticar y se centra en que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Siempre y cuando está al cuidado del pastor, siempre y cuando está al mando del pastor, siempre y cuando está obedeciendo a Dios. Pero si nos desviamos, vamos a estar como ese muchacho en el inicio de la plática. Si una voz le dice a la derecha y otra a la izquierda, no vas a saber ni para dónde, porque desviamos nuestra vista del blanco. Entonces nosotros, como gente madura, debemos escuchar a Dios. Y si alguien dice otra cosa, Dios le bendiga. ¿Qué te hace crecer? El aprender a escuchar. ¿Por qué crees que Proverbios dice: oirá el sabio y aumentará el saber? Por eso Jesús dijo esto: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría. Pero para ser sabio, te puedo decir que en estos días he aprendido algo: aprender a escuchar. Y aprender a que se deshagan a veces argumentos y razonamientos que yo tengo que no van conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo responder al pastor? ¿Cómo responder al pastor? Juan 10, 3 y 4, ya casi vamos a terminar. Juan 10, 3 y 4. ¿Cómo hay que responder al pastor? Dice: a este abre el portero, o sea el pastor, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Ves? Cuando tú conoces a alguien, apenas está llegando a la casa y buenas tardes, ay, es mi tío, ay, es mi tía, ay, es el sobrino, ay, es esta persona. ¿Por qué? Porque tú ya conoces su voz. Y lo mismo sucede cuando Dios está hablando y yo conozco su voz. Desde mi interior se siente que es Dios que me está hablando a mí. Desde el interior yo puedo conocer su voz y decir: esta palabra es para mí. Y cuando esa voz te está hablando, apaga las voces del miedo, la voz del rechazo, la voz de la duda, y nuestro oído se afina para escuchar lo que el pastor me quiere decir. Yo he venido
para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué tipo de vida estás viviendo actualmente? ¿Sí? Sigámoslo, aunque no lo entendamos todo. Realmente, a ver, para los que ya tenemos tiempo en el camino, ¿a poco Jesús nos ha dado un mapa? No, no nos ha dado un mapa. Y a veces nos pasa que cuando estamos en un momento bien alegres y bien gozosos por algo que salió bien, al día siguiente, ¿qué sucede? ¿Te ha pasado? Que de repente llega un golpe. Caray, espérame, si ayer estaba muy bien. ¿Qué era lo que compartía la pastora Pili para dar? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Cuando tengo para irme a comer a un restaurante de pipa y guante, muy nice. O cuando tengo para ir a los tacos de la esquina. O cuando no tengo más que huevito y frijoles. O cuando ni eso hay solo para hacer unas miguitas con cebollita y tomate. Yo he aprendido a contentarme en todo eso. He aprendido a andar a veces hasta sin un peso en la bolsa y la gente no sabe. Pero ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios por la vida que me da. No me estoy quejando por lo que me falta. Al contrario, alabo a Dios por lo que me ha dado y digo, bendito sea tu nombre, Dios. Porque a veces nosotros tenemos esa costumbre, nos quejamos por lo que no tenemos sin darnos cuenta de lo mucho que Dios nos ha dado. Cuando vemos esto, caminar con Jesús no es tener el control, es tener dirección. Y cuando nos permitimos pastorear por Jesús, Él va sanando nuestras heridas, levanta nuestra autoestima, te dice, tú eres mi hijo. Nos corrige con amor, nos disciplina con ternura. ¿Sabes? Él no quiere religión, Él quiere relación. Y el último punto es llamado, un llamado a la decisión. ¿Estás dispuesto a que Jesús sea tu pastor? ¿O solo un concepto más en tu vida? Porque a veces nos pasa esto. Decimos, yo conozco a Jesús hace años. Sí, pero ¿qué fruto está dando tu vida? Dios nos llama a crecer, Pablo dijo. Así que hermanos, estad firmes en la obra de Dios, creciendo siempre. Creciendo siempre. Y el que quiere crecer siempre está en una constante capacitación. Está en una constante capacitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere conocer más al Señor. Mira, ponte de pie en esta hora. Déjame decirte lo siguiente. Si Él no es tu pastor, va a haber lobos. Y el lobo allá afuera va a generar en tu vida temor, ansiedad, pecado, confusión y engaño. Y hoy puedes rendirte al único que te cuida, que dio su vida por ti, con un propósito, ser tu pastor y que no camines tú solo. Si has llegado al final de este mensaje, te invito a que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Repite conmigo la siguiente oración en voz audible. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme vida eterna. Hoy te abro mi corazón
y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma el control de mi vida y guíame en tus caminos. Gracias por el regalo de la salvación y por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén.